Donald Trump anunció un bloqueo naval total de los buques petroleros sancionados que entren o salgan a Venezuela. Según el presidente de Estados Unidos, la flota estadounidense concentrada en el Caribe solo seguirá creciendo hasta que, citamos textualmente, Venezuela devuelva a los Estados Unidos de América todo el petróleo, la tierra y otros activos que anteriormente nos robaron. En un mensaje en su red social Truth Social, Trump argumentó que este bloqueo responde a la designación del régimen venezolano como una organización terrorista internacional. En un comunicado, Caracas calificó como irracional y grotesca amenaza este anuncio de Washington, que continúa manteniendo la presión sobre el régimen encabezado por Nicolás Maduro. Bienvenidos a la actualidad en análisis. Hoy les acompaña desde Berlín Carol Guerrero y para valorar este anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, me acompañan Jesús Rensullo Narváez, investigador asociado del Instituto de Estudios Latinoamericanos del GIGA en Hamburgo, y también el periodista José Díaz Briceño en Washington. A los dos, gracias por estar con nosotros. Un placer. José, el presidente Donald Trump habla de buques sancionados. ¿Se sabe qué porcentaje de los buques que llevan petróleo a Venezuela están sancionados? Así es, buena parte del petróleo que sale de Venezuela utiliza esta red oscura de barcos cargueros que le permiten transportar la principal exportación de esa nación a algunos mercados internacionales. De acuerdo con algunas aseguradoras de Estados Unidos, se considera que alrededor de 40% del petróleo que sale de Venezuela está justamente comerciado a través de estos buques sancionados. Hay que decir, Estados Unidos mantiene múltiples sanciones contra el propio PDVSA, la petrolera venezolana, prohibiendo transacciones con ella, excepto por algunas licencias especiales, así como también hay otro tipo de sanciones contra, por ejemplo, buques que han cargado en algún momento petróleo de regímenes antagónicos a Washington, como el régimen iraní, y así podemos ir viendo todo un régimen de sanciones que configura esta red de cargueros a través de las que se mueve para la exportación alrededor del mundo el petróleo venezolano. Jesús, ¿qué lectura das tú a este anuncio de un bloqueo naval total de los buques petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela, hecho por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump? Pues es un intento de escalada y una forma de intentar estrangular económicamente a Caracas. Estados Unidos ha estado escalando de manera paulatina sus intentos para hacer demandas al gobierno venezolano y, como se ha visto, el gobierno venezolano ha dado ciertas propuestas de concesión, pero que no han sido satisfactorias para Washington. Esta es la nueva forma que tiene Donald Trump de escalar la situación sin llegar al último punto, que serían bombardeos dentro del territorio venezolano, algo que él ha amenazado, pero que claramente está aprehensivo a hacer. Esta es su forma de evitar llegar a ese último punto. José mencionaba que en su mensaje el presidente Trump afirma que la flota en el Caribe solo seguirá creciendo hasta que, según sus palabras, Venezuela devuelva a los Estados Unidos de América todo el petróleo, la tierra y otros activos que anteriormente les robaron. ¿A qué se refiere el mandatario estadounidense con esta afirmación? Esa es quizá la principal duda que aquí se ha despertado en Washington respecto al mensaje en la red social Truth Social del presidente Trump. ¿Cuáles son los activos? ¿Cuáles son las tierras? ¿Cuál es el petróleo específico que en principio Venezuela le habría robado a Estados Unidos? No es claro porque en principio no existen reclamaciones claras respecto a algunas compañías estadounidenses que estén justamente reclamando este tipo de cosas, y sin embargo hay que recordar 1975 ocurrió la nacionalización del petróleo en Venezuela y sin embargo en ese momento las compañías estadounidenses presentes en el mercado fueron compensadas, y sin embargo hay que recordar y tomar con pinzas estos anuncios, estas palabras del presidente Trump en los mensajes de Truth Social, donde usualmente llama las cosas de manera bombástica. Lo que es cierto es que el presidente Trump deja claro que el régimen de Maduro en Venezuela es básicamente un régimen ilegítimo que además ataca a Estados Unidos a través de la promoción del narcotráfico, la migración irregular, así como muerte y destrucción, de acuerdo con él.
Jesús, a propósito de este asunto, ¿conoces tu evidencia de que en algún momento de la historia Venezuela haya robado petróleo, tierra y otros activos a Estados Unidos, como ha afirmado en este mensaje en Truth Social el presidente Donald Trump? Realmente el mensaje es claramente bombástico e hiperbólico. Lo que más se me podría llegar a la mente es las expropiaciones que el expresidente Hugo Chávez Fría incurrió tanto a nivel de las empresas petroleras como a otros niveles de empresas norteamericanas, canadienses, europeas. Existen varios juicios o procesos judiciales dentro de la Corte en Nueva York sobre cómo el gobierno expropió territorio, tierras, expropió empresas, expropió activos sin la debida compensación. Esto podría ser un stretch, pero podría ser eso a lo que se está refiriendo el presidente Donald Trump. Sin embargo, vale la pena acotar que ya existen estos procesos legales dentro del sistema judicial estadounidense e internacional como para reclamarlo a través de la fuerza. José, ¿qué países que reciben petróleo de Venezuela serían los más afectados por esta medida que anuncia el presidente Trump? Sin duda, China, el principal destino de 80% de las exportaciones de petróleo venezolano, en principio sería el mercado más afectado. Mucho se menciona el tema de Cuba, pero a Cuba solo llega alrededor de 3% de las actuales exportaciones de crudo venezolano. Y sin embargo, también en las propias refinerías de crudo pesado de China, pues hay una sobreoferta e incluso el precio está cayendo, esto porque también China ha tenido que absorber buena parte del petróleo ruso, también sancionado por Estados Unidos, que le ha impedido justamente a India tomarlo, y es por eso que China también pues vive en estos momentos una gran presencia de petróleo en sus refinerías, y es por eso que pues los expertos aquí en Estados Unidos prevén que el precio del petróleo siga cayendo pues a partir de justamente del pago de petróleo al Venezuela siga cayendo, dado que será más difícil que a estos cargueros decidan acercarse a las costas venezolanas. José, en medio de todo esto, la compañía estadounidense Chevron sigue exportando petróleo venezolano a Estados Unidos. ¿Cómo se puede entender esto en medio de esta presión que la administración Trump mantiene y continúa ejerciendo sobre Venezuela? Así es, esto ha significado un cambio, un giro en la política de Trump, la política de licencias a la petrolera Chevron estadounidense para la exportación de petróleo hacia Estados Unidos. Recordemos, en febrero de este año, el presidente Trump en principio terminó con la licencia que se le había otorgado a Chevron durante la presidencia del presidente Joe Biden, y sin embargo en julio se volvió a reactivar esa licencia, aunque de manera más limitado. Hay aquí analistas en Washington que consideran que esto es en principio una paradoja, pues en principio pues sabemos que existe ya este bloqueo total de acuerdo con las palabras del presidente Trump, y sin embargo aquellos buques que lleven el petróleo de Chevron a las refinerías del Golfo de América en Luisiana y Texas pues no serían tocados. Jesús, quisiera conocer tu perspectiva al respecto. ¿Cómo se puede explicar que mientras, por un lado, el presidente Donald Trump aumenta la presión sobre el régimen encabezado por Nicolás Maduro, por otro lado, la compañía Chevron, o Chevron, como dice José, continúa exportando petróleo venezolano a Estados Unidos? Este es el punto más interesante y esto muestra la ambivalencia de la política de Donald Trump respecto a Venezuela. Si lo tomamos en el panorama desde que Estados Unidos, desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca, la política hacia Venezuela ha sido extremadamente ambivalente. Cierto tipo de enemistad a nivel diplomático y ciertos resquemores, pero al mismo tiempo han habido tratos para deportación de venezolanos a Venezuela, de venezolanos de Estados Unidos a Venezuela, para curvado de migración, para aumento de licencias petroleras y aprobación de licencias gasíferas. Y además, en el momento en el que Chevron fue solicitado desactivar se le fueron revocadas sus licencias, la producción petrolera venezolana no bajó. Considerando que Chevron produce alrededor de 300.000 barriles de los 900.000 que Venezuela produce, valdría la pena acotar de que Chevron estaba produciendo de forma no oficial, con cierta aprobación tácita de los Estados Unidos. Ahora, ¿por qué Donald Trump
está en esta ambivalencia. En parte porque uno de los intereses de campaña y uno de los intereses políticos de Donald Trump es asegurarse de que los precios petroleros estén bajos. Mientras más oferta haya en el mercado, mejor para Donald Trump porque más bajos son los precios. También esto ayuda a estabilizar un poco la economía venezolana para evitar una crisis migratoria, que es algo también que le preocupa al gobierno de Donald Trump, pues una de sus promesas de campaña es la migración. Y finalmente, vale la pena acotar que el interés principal de los Estados Unidos, tal como lo estableció su estrategia de seguridad nacional publicada en noviembre, es restablecer la supremacía americana dentro del hemisferio occidental, principalmente dentro de Latinoamérica. Y esto no necesariamente requiere un gobierno democrático en Venezuela. Eso requiere simplemente un gobierno que acepte las condiciones de los Estados Unidos y un trato deferente hacia los Estados Unidos. Y eso es algo que el gobierno de Maduro, que es transaccional por naturaleza, ha estado dispuesto a hacer con ciertos caveats. Esa ambivalencia sigue continuando, incluso como lo vemos ahora, porque si lo tomamos en cuenta, solo el 40% de la flota fantasma venezolana está sancionada. Es decir, hay rango para expansión, pero también hay rango para reducción. No estamos ante un momento de máxima presión como lo vimos en 2019, incluso aunque la escalada de forma abierta se vea más grande. José, de otra parte, también este martes Estados Unidos anunció la designación de la mayor banda criminal colombiana, el Clan del Golfo, como organización terrorista. En efectos prácticos, ¿qué significa esta decisión? Sí, el presidente Trump ha pues justamente iniciado esta política de designar a distintos grupos criminales y del narcotráfico de América Latina como organizaciones terroristas extranjeras este año, intensificándolo. Hay que decir que el Clan del Golfo, definido por el propio Departamento de Estado, se considera una organización criminal sumamente violenta que atenta contra fuerzas de seguridad dentro de Colombia y que es responsable justamente de el envío de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos. Esto, además de ayudar, de acuerdo con las propias autoridades estadounidenses, la migración irregular de latinoamericanos y nacionalidades hacia Estados Unidos en los años pasados. Hay que decir que en principio estas designaciones específicamente establecen sanciones como la prohibición de hacer negocios con este tipo de organizaciones, también el bloqueo de activos que pudieran tener en jurisdicción estadounidense, pero quizá más importante, el que se puedan presentar algún tipo de cargos por ayuda material a estos grupos que ya son considerados terroristas contra personas y individuos que las asistan. Asimismo, José, el presidente Donald Trump firmó este lunes una orden ejecutiva para declarar el fentanilo como arma de destrucción masiva. ¿Qué impacto puede tener esto en los grupos criminales que producen este potente opioide y en sus abastecedores asiáticos? Así es, el fentanilo ilícito fue exactamente lo que fue delimitado ayer por el presidente Trump como una arma de destrucción masiva, una designación que no tiene precedente, pues esta sustancia en principio que tiene algunos usos médicos legítimos, ya estaba sumamente controlada también dentro de las clasificaciones estadounidenses e internacionales. Hay que decir que el único momento en el que se ha conocido el uso del fentanilo fuera del envenenamiento a través de pastillas o polvo para las juventudes, como ha ocurrido en los últimos años en Estados Unidos, el único momento que se ha visto el fentanilo usado en algún tipo de conflicto o situación de crisis fue en 2002, recordemos, en la crisis de los rehenes en Moscú, cuando el propio Estado ruso, de acuerdo con reportes, habría inyectado un gas que contenía fentanilo para neutralizar a los rebeldes chechenos que habían secuestrado el teatro en ese momento. Y sin embargo, el presidente Trump cree que el mero envenenamiento a través de fentanilo de miles de estadounidenses es razón suficiente para impactar a los cárteles mexicanos, que son los principales productores de fentanilo ilícito, con justamente precursores procedentes de China. Veremos si esto exactamente golpea las ambiciones de los cárteles mexicanos de seguir usando esa sustancia.
Jesús, a propósito de todos estos temas que hemos comentado hoy, el tema de los buques, el tema de la designación del Clan del Golfo como organización terrorista y esto que nos explica José sobre el fentanilo, ¿cómo se puede enmarcar toda esta creciente ofensiva de la administración Trump frente al narcotráfico y frente al régimen venezolano? Pues simplemente pueden marcarse en el tema, en la nueva estrategia de seguridad nacional americana y básicamente este nuevo corolario de la doctrina Monroe. Estamos hablando de que Estados Unidos, bajo Donald Trump, encontró una región, un hemisferio occidental que no, a su parecer, no le daba la deferencia al gobierno estadounidense o a la potencia estadounidense que los Estados Unidos merecía. Además, encontraba problemas como por ejemplo era el narcotráfico, como por ejemplo eran gobiernos que ideológica y diplomáticamente eran contrarios a él, tanto en Latinoamérica como en otros lugares, que básicamente requerían a su percepción más política fuerte, política dura. Estados Unidos está volviendo a las políticas duras de la época de la doctrina del garrote con Theodore Roosevelt, corolario Roosevelt de la doctrina Monroe, y básicamente la designación de estos grupos como terroristas, la designación de gobiernos como terroristas, la designación de narcotráfico como armas de destrucción masiva, es simplemente un cambio narrativo que le permiten a los Estados Unidos intervenir de forma más fuerte o utilizar acciones muchísimo más potentes dentro de un territorio como es el latinoamericano, que en general no requeriría el tipo de intervención que, por ejemplo, vimos en el Medio Oriente. Muy interesante análisis. Jesús Renzuyo Narváez y José Díaz Briceño, muchas gracias a los dos por habernos acompañado en Actualidad en Análisis. Gracias.